Hola, soy Josep Potón y quiero hablaros de José. No José el esposo de María, sino José el del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, el que se conoce como por sus historias con sus hermanos. A mí es un personaje que me cae muy bien, es un personaje que me cae muy simpático, y no solo a mí, es decir, en la historia, pues gente como Freud, ¿no? Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, pues le interesó mucho la figura de José, ¿no? Y claro, porque era el intérprete de los sueños. Thomas Mann escribió un libro sobre él, ¿no? Una gran obra maestra de la literatura, ¿no? José y sus hermanos. Pero luego también la opereta esta, La corte del faraón, que explica la historia de José. Y más recientemente tenemos la película José, el príncipe de los sueños, ¿no? Yo soy profesor de instituto, doy clases en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, y a veces, pues mira, las dos profesiones, digamos, se combinan a veces, ¿no? Y una vez estaba yo con mis alumnos, los de 12 años, los de primero de ESO, y bueno, cuando en cada época histórica, soy profesor de historia, pues pones una película para que se ambienten, ¿no? Entonces, para Egipto es muy difícil, porque o tienes películas muy antiguas, Tierra de Faraones y Nuevo Egipcio, y que les aburren un poco, y las películas más modernas son en plan La momia y tal, y siempre salen pirámides extraterrestres y no reflejan bien lo que es Egipto. Entonces yo puse, pues precisamente está José, el príncipe de los sueños, ¿no? Y yo seleccioné las partes, ¿no? Las secuencias donde salía la vida en Egipto para reflejar, ¿no? Entonces a mis alumnos les gustó y me dijo, profe, ponga más la película esta. Yo supongo que era para no hacer clase, ¿eh? Pero bueno, yo tuve la excusa para ponerles la película entera. Y una cosa que me impresionó fue una alumna mía, china, de 12 años, sin ninguna formación respecto a la Biblia, ni el cristianismo, ni la religión cristiana, nada, y en cambio se emocionó muchísimo con la película, se emocionó mucho bueno, de lo que le pasaba a José. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de quién es el ser humano, independientemente de nuestras creencias, de nuestra tradición cultural, de nuestra tradición religiosa. Nos habla de nosotros mismos, nos habla de la humanidad, de la interioridad, de quiénes somos. Porque a partir de quiénes somos podemos relacionarnos con la trascendencia, podemos relacionarnos con Dios. Entonces, la Biblia es un libro de revelación, es palabra de Dios, pero también es descripción del ser humano, porque la palabra de Dios, pues, ha bajado al ser humano y por tanto conocernos a nosotros, pues nos ayuda a escuchar a Dios. Entonces José, este personaje del Antiguo Testamento, pues es como un niño prodigio, es un personaje muy curioso, muy intuitivo, digamos que con mucho talento, ¿no? Lo que pasa es que con sus hermanos ese talento pues no estaba bien visto, y entonces sus hermanos le tenían manía, ¿no? Él tenía unos sueños un poco curiosos, ¿no? Veía una espiga que se levanta y 11 que se inclinan, y luego esto les sentó fatal a los hermanos. Luego también veía el sol, la luna y unas estrellas, y claro, los hermanos se sentían como ninguneados, ¿no? A veces cuesta convivir con gente con un aire de genialidad, ¿no? Cuesta porque nos quedamos en evidencia nosotros, ¿no? Es ese cuento, ¿no? de la culebrilla, ¿no? De la culebrilla que ve una luciérnaga y se la quiere comer, y dice, ¿por qué me vas a comer? Si yo no soy tu enemigo, yo tú no comes luciérnagas, tú no soy una amenaza para ti. Y la culebra le contesta, sí, pero le das luz. Claro, es lo que le pasa a José, ¿no? Él da luz y entonces, claro, dices, nos sentimos incómodos, ¿no? Y sus hermanos se sentían incómodos. Y su padre le adoraba, entonces le compró una túnica, bueno, muchos problemas. Entonces, vemos que en José, esta relación con los hermanos, pues claro, es que a veces no son fáciles las relaciones de familia. Con los que tenemos más cerca es con quienes tenemos problemas. Con los que prácticamente ni conocemos, que viven en la otra parte del mundo, pues bueno, nos ahorramos los problemas. Pero con los que tenemos al lado, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, es con quien hay problemas, con quienes chocamos. Porque la convivencia es muy bonita y hay cosas preciosas, pero también hay roces. Entonces, José, en este texto bíblico del Génesis, de los últimos capítulos del Génesis, pues nos habla de esto, nos habla de estas mezquindades humanas que a veces tenemos con los más cercanos.
Curiosamente, muchas veces decimos que ser cristianos tenemos que vivir como hermanos, ¿no? Y incluso a veces somos hermanos, ¿no? Hermanos, ¿no? San Pablo llamaba pues a sus discípulos hermanos, ¿no? Y en las congregaciones llamamos hermanos. Pero al final en la Biblia miramos los hermanos y muy ejemplar no es la experiencia. O sea, si empezamos por Caín y Abel y vamos siguiendo Ismael, ¿no? Isaac, Ismael, bueno, y vamos siguiendo toda la Biblia, los hermanos de Moisés, Miriam y Aarón, ¿no? Los hijos de David, son historias muy truculentas, ¿no? Y si vamos al Nuevo Testamento, bueno, a ver, Marta y María son santas, pero también tenían sus piques. Es decir, que la relación de los hermanos a veces no es fácil, y eso es lo que le ocurre a José. Tiene esta relación difícil con sus hermanos, de manera que dicen que ni le querían ni hablar. Y llega tal la rabia que ocurre algo horrible. Horrible, tan horrible como que lo quieren matar. Y entonces, claro, saltan el pequeñín y dice, no lo matemos. ¿Pero qué estamos haciendo? Nos estamos volviendo locos. Y deciden tirarlo en una cisterna. Y entonces le llevan al padre la túnica que le había regalado manchada de sangre. De un animal, y la habían manchado de sangre. Entonces a Jacob, el padre de José, pues lo engañan. Recordemos que Jacob había engañado a su vez a su padre, que había pedido la herencia, ¿no? Se había peleado con Esaú, 2 hermanos más que se pelean, y él se había cubierto con una piel de cabra, ¿no? Entonces su padre, que no tenía bien la vista, estaba mal, tenía ceguera, entonces lo tocó la piel de cabra, porque su hermano Esaú era muy peludo, entonces se hizo pasar por su hermano y se quedó con la herencia. A ver, que Jacob, lo que él hizo, pues ahora le vuelven a hacer, lo engañan, pero es igual, es una historia horrible, es una historia como la de Cenicienta, ¿vale? Esto estos cuentos populares pues también reflejan pues las tensiones dentro de la familia, y esto es duro, es muy duro. Claro, la Cenicienta son hermanastras, pero es que José son hermanastros. Son hijos de Jacob y de 4 madres diferentes, de Raquel y Lía, y de 2 esclavas más. O sea que son 12 hermanos, pero no muy bien avenidos y con muchos líos. Entonces, ¿qué hacen? Lo envían allí, lo tiran en la cisterna, y Judá, el hermano mayor, que luego será, bueno, es de la estirpe de Judá, pues nacerá Jesús, pues decide venderlo. Decide venderlo a unos mercaderes que están pasando y lo vende como esclavo. A ver, no lo mata, pero prácticamente lo mata en vida y lo envía como esclavo. Eso es duro. Digamos que José es víctima del bullying. Eso que ahora que decimos, es que ahora por culpa de la televisión y las redes sociales hay bullying con los niños. También lo había en esa época. El ser humano es así, somos así. ¿Y tenemos remedio? Veamos esta historia hasta el final. Veamos esta historia. Entonces lo vende y se lo llevan a Egipto. Lo venden como Jesús. Si miramos historietas de anécdotas o episodios o escenas de la vida de José y de la vida de Jesús, hay unas cuantas: es traicionado, vendido, acusado falsamente. Pero tanto por Jesús como por José es un justo acusado injustamente, pero llega la salvación a un pueblo, ¿no? A toda la humanidad a través de Jesús, a los creyentes, y en José a lo que será al pueblo de Israel. Entonces lo envían a Egipto, y ahí no se acaban las desgracias, porque lo venden de esclavo. ¿Y dónde va a parar? Va a parar a casa de un señor muy rico que se llama Putifar. ¿Y qué le pasa en casa de Putifar? Que la mujer tiene buen gusto y pocos valores, digámoslo así. Intenta beneficiarse del chaval. El chaval se resiste y la mujer le dice: mira, si no haces lo que yo te digo, te denunciaré, te acusaré que has intentado abusar de mí. El chaval se espanta, pega un grito y se va corriendo, ¿no? Y la mujer le coge el manto, ¿no? Y lo acusa ante todo el mundo: este me ha intentado abusar. Bueno, en esa época no había las leyes que hay ahora, pero la señora esta gozaba de un prestigio social, de una clase social, y el otro era un esclavo, y por tanto tenía razón ella, y si ella acusaba, tenía razón ella, y el pobre injustamente se le acusa de lo contrario. Era víctima de mobbing, de acoso, y literalmente de acoso sexual en el trabajo, y en cambio se le acusa a él de ser el inductor, ¿no?
Total, que lo encierran en una cárcel. Y en la cárcel ahí, a pudrirse en la cárcel, no, porque Putifar le da pena al chaval, le dice, hombre, es que es buen chico, no, claro, tiene que creer a su mujer, ¿cómo no? A ver, porque si no, imaginemos lo que hubiese pasado en ese matrimonio, ¿no? Si Putifar empieza a pensar que su mujer se quiere beneficiar de los esclavos, ¡buf! Entonces, lo envían a una cárcel. ¿Qué le pasa en la cárcel? Que conoce a dos presos más, a dos encarcelados más. Uno es el copero del faraón y el otro es el panadero. El copero es muy importante, ¿no? Es el que lleva las copas. Yo creo que lo que hacían los coperos a veces era probar la copa, porque para que no envenenasen al rey, al faraón. Entonces, ¿qué le pasa al copero? Que tiene un sueño con una vid y unos 3 sarmientos y no sé qué. Y José, que él había vivido él personalmente sus sueños, él entiende lo que le está pasando al copero y le dice, hombre, eso es que te vas a reconciliar, son 3 sarmientos, en 3 días vas a volver con el faraón. Dice, cuando esto te pase, acuérdate de mí y acuérdate de decirle al faraón que yo he interpretado tu sueño y que he sido acusado falsamente, a ver si me rescatas. Pero el copero, pues, se cumplió lo que había interpretado José en el sueño, del sueño del copero. El copero lo liberan, pero no se acuerda para nada del pobre José, que continúa en la cárcel. Y había otro preso, un preso que era el panadero del faraón, y este también tiene un sueño y ve como unas tortas y vienen unos pájaros que las pican y no sé qué, y el otro dice, bueno, pues a mí también me va a pasar esto, en 3 días me voy a salir. Y dice, no, en 3 días te van a matar. Y al pobre panadero lo mataron a los 3 días, ¿no? Y lo colgaron y fueron los pájaros a picarle. Bueno, horrible. Total, que José se queda más en la cárcel porque por culpa de Putifar, de la mujer de Putifar, por culpa del copero, ahí en la cárcel, pobre chaval, un chico joven. ¿Qué le ocurre? Que entonces el faraón tiene unos sueños, ese sueño que todos conocemos, las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas potentes, las espigas así raquíticas y tal, ¿no? Y nadie sabe interpretar. Y, a ver, esto para nosotros nos suena un poco raro, ¿no? Porque nuestros reyes, bueno, los reyes no lo sé, pero nuestros políticos están siempre mirando las encuestas, los sondeos, a ver qué dice la gente, a quién van a votar, ¿no? Nuestros políticos, los que mandan, pues viven pendientes de los sondeos y de las estadísticas de la sociología, pero en esa época habían pendientes más de los sueños, de los astros y estas cosas. Y entonces el faraón tenía sus astrólogos, sus magos, que le interpretaban los sueños, pero no le acaban de convencer. Y entonces el copero se atreve a decirle al rey, al faraón, dice, mire, que en la cárcel encontré un chico que le expliqué mi sueño, lo interpretó y se cumplió la interpretación, de pues tráelo. Entonces José, ahí, pobrecito, imaginaos, ¿no? Pobre, un chaval, sus hermanos lo venden, va a trabajar a una casa y la mujer le intenta abusar de él y lo acusa, lo meten en la cárcel, el copero consigue que el copero salga, o sea, adivina, o bueno, tiene una palabra de profética, ¿no? Y que va a ser liberado y se olvidan de él. Y de golpe se encuentran ante el faraón le explica el sueño y él lo interpreta. Y es lo que conocemos también, ¿no? Los 7 años de prosperidad y los 7 años de sequía. A ver, esto en Egipto bueno, es habitual, ¿no? Como viven de las inundaciones del Nilo y bueno, y cuando hay crecida pues hay que aprovechar el agua y tal, y cuando no, bueno, pues ya están un poco acostumbrados, pero él hace como una profecía así de 14 años, ¿no? Y de qué va a pasar, ¿no? Y es un poco como un cambio climático, ¿no? Lo que estaban viviendo. Y entonces él no solo interpreta el sueño, sino que lo aplica y le dice, no, lo que hay que hacer es construir graneros para que los 7 años de abundancia llenemos las despensas y luego cuando vengan los años de crisis, pues tengamos de dónde comer, ¿no? Y claro, a ver, de nada sirven los sueños premonitorios o las profecías si luego no sabemos aplicarlas, si luego no sabemos llevarlas a la concreción, que eso es lo que también le pasa a José, el esposo de María, que cuando tiene sueños,
Claro, no es eso de que él se entrega a los sueños como una especie de pasatiempo lúdico espiritual, ¿sabes? Que a veces esto es lo que pasa con la espiritualidad, ¿no? Que se busca, pues eso, experiencias así un poco extrañas para, hombre, como si fuéramos un parque temático. No, cuando José tiene sueños, ¿no? Digamos lo que la Biblia lo explica de esta manera, es que Dios, bueno, se le revela, le da intuición para que él tome decisiones, ¿no? Para que no abandone a María porque ha quedado embarazada, sino que confíe que ese hijo pues es un regalo de Dios, ¿no? Y que cuando está a punto de venir la persecución de Herodes, pues bueno, tiene un sueño para irse a Egipto, y cuando Herodes muere, pues tiene otro sueño para volver. Es decir, estas experiencias un poco más raras, menos frecuentes, se tienen que traducir en lo cotidiano, se tienen que traducir en decisiones prácticas, ¿no? Porque lo que hace José es salvar la vida de muchas personas que, si en las épocas de abundancia hubiesen pensado que esa abundancia sería para siempre, si hubiesen comido todo, lo hubiesen derrochado, y cuando llegara el momento de la sequía, pues no tendrían que comer y hubiese habido una gran hambruna. Sea como sea, el faraón se fía de él, hace lo que él dice y lo nombra en un cargo importantísimo. Con lo cual, este chico, que en su casa estaba como mal visto, ¿no? Que un poco como Jesús en Nazaret, ¿no? Que por todos sitios era famoso, y en Nazaret no lo podían ni ver, y no pudo hacer milagros porque no encontró fe allí, intentaron, no, y que si se había vuelto loco, bueno, no sé cuántas cosas tiene que escucharse en Nazaret, en su casa. Pero en cambio, José, en su casa, pues sus hermanos no estaban a gusto con él, tan a gusto que lo tienen en la cisterna, y entonces lo que hace en Egipto, se convierte en uno de los principales, un hombre de confianza del faraón. Y aquí acaba toda una parte de la historia, y ahora empieza otra parte de la historia de José, en la cual, ¿qué ocurre? Que el hambre no era solo para Egipto, sino para todos los territorios de los alrededores, de los vecinos. Y ahí aparecen unos vecinos, las tierras de Canaán, que les faltaba grano. De manera que José se encuentra un día que llegan sus hermanos, que ya han pasado unos años, llegan sus hermanos y vienen a buscar comida. ¿Qué hace? Ese era el momento de la venganza. Decía, os vais a enterar, lo que me hicisteis, ahora mirad quién soy, ahora soy aquí el que manda más en Egipto después del faraón, ahora os vais a enterar vosotros. No, la historia de José es una historia del perdón, un tema importantísimo, pero un tema que a veces lo trivializamos, ¿no? Decíamos, te perdono, oye, te pido perdón, y las cosas quedan como solo un gesto protocolario de educación, disculpe, perdón. No, el perdón es algo muy profundo. Es algo que compete al mismo Dios. El perdón es llegar a las profundidades de nuestro ser, es como una planta que llega muy hondo, que tiene unas raíces muy hondas, y hay que tocar esas raíces, porque si no, el perdón, podemos evitar dos cosas. Cuando hay una ofensa, nace en nosotros agresividad. Hay una agresividad hacia afuera, que es la venganza, que a veces puede ser violenta, que es lo que podía estar haciendo José con sus hermanos para vengarse de lo que le habían hecho. Acordaos de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y que esto nos viene de Nabucodonosor, de Babilonia, de Nabucodonosor, bueno, de esos pueblos, el código de Hammurabi, ¿no? O sea, en ese mundo, pues las leyes eran muy duras. Si un médico atiende a un chico enfermo y se muere, el padre del chico tiene derecho a matar al hijo del médico. Es decir, claro, esto nos viene de la cultura de esa época. Entonces, bueno, José podía hacer eso. Pero entonces no lo hace. Tiene medios, pero no lo hace. Entonces, ¿qué hace? Hay otra violencia, hay otra agresividad soterrada, que es el rencor. Que lo tenemos dentro, que no hacemos daño a los demás, pero nos hacemos daño a nosotros mismos. Y hay que curar los dos, el deseo de venganza, el deseo de esa violencia, de esa agresividad externa, y ese rencor, que es que es una amargura, que es una agresividad interna. Y aquí José se manifiesta como un gran maestro espiritual. Primero, cuando ve a sus hermanos, se echa a llorar. Es una persona, es un ser humano, José.
¿Y por qué lloraba? Pues porque igual los echaba de menos y los quería y son sus hermanos, pero también por otra parte, eso le habían hecho daño, seguramente sus deseos eran encontrados, ¿no? Sus sentimientos eran contradictorios. Y seguramente tampoco había predisposición a pedir perdón por parte de los hermanos. Y entonces, ¿qué hace? Hace como una especie de role-playing, ¿no? Hace como una especie de escenificación un poco rara, pero que cuando vemos los resultados dicen, qué astuto que ha sido. Es un genio de la interioridad. Los llama, estos señores, estos hermanos, ¿no? Estos extranjeros, ¡pum!, y les dice que dejen un hermano tal y que vayan a buscar al hermano pequeño, a Benjamín. Claro, dices, pero ¿por qué dice esto? Entonces los encarcela, están 3 días en el calabozo, luego los envía para allá en el viaje. Claro, empiezan los remordimientos de los hermanos, empiezan a recordar, esto es lo que le hicimos a José, ahora como le decimos a nuestro padre que nos traemos a Benjamín. José y Benjamín eran hermanos de la misma madre de Raquel, ¿cómo le decimos esto a nuestro padre? Y empiezan, todo este le remueve por dentro. Hacen este viaje, ¿no? Tienen que hacer esta peregrinación otra vez a la tierra de Canaán para traer a Benjamín. Cuando ve a Benjamín, José, bueno, tiene que disimular, tiene que esconderse porque se vuelve a echar a llorar. Es su hermano pequeño, el hijo de Raquel. ¿Y qué hace ahora? Bueno, los deja marchar, pero inventa otra treta y le pone en la bolsa de Benjamín una copa de palacio. Entonces, bueno, cuando se van otra vez a Canaán, envía a la guardia, envía al mayordomo, oye, que os habéis robado una copa. Judá, no, aquí nadie ha robado nada, y si hemos robado, el que la ha robado, que lo mátalo, y a los demás seremos esclavos, no sé qué. Total, que descubren la copa en la bolsa de Benjamín. Y aquí hay el milagro, el gran milagro, la escena preciosa de este texto, de esta novela, porque es prácticamente una novela, con unos personajes interesantísimos, riquísimos de sentimientos, de inteligencia, de pensamientos. Es una novela con un trama, un relato bien construido. Cuando está José y el mayordomo y todos dicen, bueno, pues ahora Benjamín ha robado, habéis dicho que el que haya robado que muera. Entonces Judá, el hermano mayor, el que había sido el artífice de esa mala jugada con José, que lo había tirado al pozo, que lo había vendido, entonces Judá se dice, no, a Benjamín no, por favor, a mí. Benjamín es el hijo pequeño de mi padre ya perdió un hermano, mi padre ya perdió un hijo, el hermano de Benjamín, y ahora no le podemos volver a hacer este daño a mi padre. No puedo soportar volver a casa diciéndole que le falta otro hijo. Ya me quedo yo, hacer lo que quieras conmigo, yo ofrezco mi vida en lugar de Benjamín. Claro, aquí hay una conversión del corazón de Judá. Aquí hay, en el fondo, un perdón implícito. Él no puede pedir perdón porque él piensa que José ha muerto, o yo qué sé, o vete a saber dónde está, pero que no es ese personaje que tiene ahí delante. Y entonces, José, el príncipe de Egipto, ¿no? Un potentado, un magnate de Egipto, ¿no? Un hombre que le debe obediencia al faraón, pero que tiene el poder sobre Egipto. Ese hombre que ha llegado a lo más alto, se enternece con sus hermanos y le revela quién es. Dice, yo soy José, vuestro hermano. Y aquí aparece Dios. Bueno, no es una aparición, pero en toda la historia parece como que Dios está ausente, ¿no? Y que el pobre José se las ha tenido que apañar sin Dios, que lo ha tirado, los hermanos lo tiraron a una cisterna y parece que Dios le haya abandonado, ¿no? Podría decir con Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego cuando Putifar lo acusa falsamente, pues se queda ahí perdido, ¿no? ¿Y quién lo defiende, no? Bueno, la mujer de Putifar lo acusa y él, ¿qué hace? Luego lo envían a la cárcel y está en la cárcel. ¿Dónde está Dios entonces? Y luego el copero no se acuerda de decirle a Faraón que él había acertado en la interpretación del sueño. Una injusticia tras otra. Y en cambio, ¿qué le hace justicia es el Faraón? Que es un pagano. Dice, oye, ¿y dónde está Dios? En cambio, José hace una lectura sagrada de lo que ha pasado, con las dificultades, con los problemas con sus hermanos, con los problemas tal. Dice, mirad, yo soy vuestro hermano, que vosotros abandonasteis en el pozo, me vendisteis,
evidentemente hicisteis mal, pero Dios ha permitido todo este mal para salvar a este pueblo, ¿no? Porque dice, podríais morir de hambre, mi familia, mi pueblo podría morir de hambre, pero Dios ha permitido estas cosas tan malas, ha permitido pues todas estas desgracias, todas estas injusticias, para que ahora os pueda rescatar, y os pueda acoger aquí, y os pueda dar de comer. Claro, los hermanos se quedaron estupefactos, o sea, es que era lo último que se podían esperar, ¿no? Que ese mal que habían hecho se hubiera convertido en un bien. Luego cuando id a buscar a Jacob, a nuestro padre Jacob, entonces se van otra vez a Canaán, traen a Jacob, traen a toda la familia, toda la estirpe, se instalan en Egipto, y finalmente se muere Jacob. Y entonces los hermanos dicen, oye, ahora sí, ahora de esta no pasa. Ahora José, ahora que hasta ahora nos ha cuidado porque estaba papá, ¿no? Porque estaba Jacob, porque estaba nuestro padre. Pero ahora sin nuestro padre, ¿qué va a ser de nosotros? Ahora estamos a la intemperie. Y él, que era muy listo y sabía lo que pensaban, diciendo, tranquilos, que vosotros habéis obrado mal, pero Dios ha aprovechado el mal que hicisteis vosotros para hacer un bien mayor. Dios ha aprovechado este mal, o sea, habéis actuado con mala intención, con maldad, pero Dios es capaz de sacar un bien mayor, y es rescatar a todos y rescatados del hambre y rescatados de este mal peor que sería el hambre. Y esta es la historia de José, una historia de perdón, en la cual, en medio de las dificultades, él es capaz de escuchar su interior, es capaz de escuchar sus sueños, es capaz de escuchar el interior de los demás, los sueños de los demás, las emociones, sabe gestionarlos, y en este proceso encuentra la presencia de Dios, encuentra un Dios que dirige la historia a pesar que nosotros muchas veces no lo veamos. Bueno, os invito a leer en los capítulos del Génesis, los últimos capítulos del Génesis, esta historia preciosa de José y cómo es un maestro del perdón.